Quiera que se encuentre nuestro querido maestro, sabemos que estará contento por toda esta organización y sobre todo por continuar con ese gran legado que él nos dejó para este sector tan importante para el que entregó su vida entera, que fueron los pueblos y las comunidades indígenas, no solo del estado de Morelos, no solo del país, nuestro país México, sino de todos los pueblos indígenas del mundo. Vamos a brindarle un aplauso donde quiera que se encuentre nuestro maestro Rodolfo Escamilla. Amablemente le pedimos a la doctora Elia Stavenhagen, a Diego Prieto, a la maestra Cristina Fessler, al compañero Francesco Tahuada, al diputado Javier Monte Rosales, al licenciado Jorge Olivares y al maestro Juan Gregorio Regino, sean tan amables de pasar y ocupar sus espacios en el presidio. Por varias razones. La primera, por ser partícipes del merecido homenaje al doctor Rodolfo Stavenhagen, sociólogo y eterno defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas. La segunda razón, porque hoy contamos con la presencia de importantes investigadores y escritores que cuentan con un gran conocimiento, con un tema para los pueblos indígenas que es la autonomía, de mucho interés para algunos pueblos de nuestro estado de Morelos, como Huillapan, Coatetelco, Sosopotla y Tetelcingo. Y finalmente, por tener la oportunidad de convivir y compartir las experiencias de la vida social, política y económica con nuestros hermanos indígenas de los estados de Sonora, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Morelos los recibe a todos con los brazos abiertos y estamos seguros que su estancia será placentera. Gracias a todos por participar en este coloquio en homenaje al doctor Rodolfo Stavenhagen, coloquio denominado Las autonomías indígenas de México, retos y perspectivas. Gracias a todos ustedes y, sin más preámbulo, cedo el micrófono al doctor Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Es para el Instituto Nacional de Antropología e Historia un privilegio poder acompañar este homenaje al gran antropólogo, al gran maestro, al gran defensor de los derechos de los pueblos indígenas, al gran difusor de las culturas indígenas de México en el mundo, que fue Rodolfo Stavenhagen. Agradeciendo muy particularmente a Elia la posibilidad de participar en este evento, en este encuentro, y de homenajear con ella, con el gobierno del estado de Morelos, con la Dirección General del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y sobre todo con los pueblos y comunidades que se hacen presentes en este encuentro, al profesor, al doctor, al maestro Rodolfo Stavenhagen. Me parece además que es del todo atinado el que se haya vinculado este homenaje a un coloquio sobre las autonomías indígenas en México, retos y perspectivas. Porque sin duda alguna la autonomía de los pueblos indígenas, como una lucha histórica, como una demanda social y como un reto aún inalcanzado para los pueblos indígenas que, de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos mexicanos,
constituyen el soporte original de la condición pluricultural de la nación, digo, la autonomía de los pueblos indígenas incorpora los tres grandes desafíos de esta incierta transición política, digo incierta porque no termina de encontrar un derrotero claro, y que son el de la democracia, el de la pluralidad y el de la justicia social. La autonomía de los pueblos indígenas, sin duda alguna, llama al país a la construcción de estos tres componentes de un nuevo proyecto nacional: democracia, pluralidad, justicia social. Y quisiera remitirme muy particularmente a cómo este desafío de la autonomía de los pueblos indígenas, en un momento en que pudo haber avanzado, fue dejado de lado. Me refiero a aquellos acuerdos a los que se llega en San Andrés Larrainza y que tenían precisamente que ver con la concreción jurídica de esta autonomía. A algunos les pareció, lo platicamos con el propio Stavenhagen, lo platicamos con Miguel León Portilla, que esto fragmentaría la nación. Y, como ustedes saben, finalmente estos acuerdos quedaron simplemente en el vacío, ¿no? En el olvido por parte de ciertos sectores de la clase política mexicana, pero no de los pueblos indígenas. Yo creo que el recordar a Rodolfo Stavenhagen nos hace constatar dos elementos fundamentales. Primero, cómo don Rodolfo representa lo que podríamos llamar el giro etnicista de la antropología mexicana. Una antropología que en el siglo XX estuvo atada de alguna manera al programa indigenista del Estado Revolucionario, que efectivamente reconocía la importancia de las culturas indígenas de México, pero consideraba que los pueblos indígenas tendrían que integrarse, tendrían que asimilarse a un proyecto nacional que no dejaba de ser un proyecto unicultural, un proyecto de homogeneización cultural que definitivamente hacia finales del siglo pasado tuvo que ser replanteado. De ahí que también, animado por las enseñanzas de Rodolfo Stavenhagen, el legislativo mexicano desde 1992 afirmó, como lo hemos dicho, la condición pluricultural de la nación que se sustenta originariamente en los pueblos indígenas. Esta afirmación, que yo creo que suele ser desapercibida por gran parte de los sectores de nuestro país, es fundamental, porque significa un replanteamiento del proyecto nacional que aún no se ha refrendado en el andamiaje institucional de México. Y ese replanteamiento justamente tiene que ver con el paso de este programa indigenista, insisto, de carácter unicultural, a la lucha y la tarea de afirmar en todos los órdenes de la vida nacional esta condición pluricultural. Y afirmarlo significa sin duda alguna lo que hoy vamos a discutir: convalidar el derecho de los pueblos indígenas a su autonomía, lo cual significa convalidar que la pluralidad de este país es una pluralidad que tiene que ser reconocida en todos los órdenes. No es solo una pluralidad lingüística, no es solo una pluralidad étnica formal, es reconocer la pluralidad de los sistemas normativos, la pluralidad de las formas de organización, la pluralidad de las visiones y concepciones ontológicas y por lo tanto la pluralidad que tiene este país, regreso, en todos los órdenes de la vida, el conocimiento y la convivencia social. Y en ese sentido creo que la tarea de México en este nuevo siglo
y por lo tanto también de la antropología en este nuevo siglo es efectivamente poder construir un país que se reconoce en la pluralidad y en que la pluralidad no es motivo de discriminación, de segregación, de desigualdad, sino que la diferencia es motivo de reconocimiento, de encuentro intercultural, de complementación y de articulación simétrica entre los distintos. Esa, sin duda alguna, es una tarea presente y es una tarea que, como dijo Rodolfo Stavenhagen en el video que acabamos de ver, no puede resolverse sino a partir del propio esfuerzo, del propio ejercicio de autonomía y de la propia lucha de los pueblos indígenas de nuestro país en los diferentes estados y regiones que lo componen. Hago votos entonces para que este coloquio, Autonomías Indígenas en México, sea fructífero, verdaderamente contribuya a que el tema de la autonomía empiece a permear en los diferentes ámbitos de la institucionalidad de México, y ese sin duda será el mejor homenaje que podremos rendir a nuestro querido maestro Rodolfo Stavenhagen. Muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar todos aquí hoy en la mañana. Muchísimas gracias por unirnos y convocarnos a este homenaje tan bonito. Gracias, de verdad gracias por este video tan importante que nos recuerda al maestro y estas palabras que vimos antes tuyas. El día de hoy, buenos días a todos nosotros. No nos nombro porque si no vamos a hacer esto larguísimo, pero todos los que estamos aquí justamente estamos celebrando esta mañana. El día de hoy nos reunimos para recordar al Dr. Rodolfo Stavenhagen y para rendirle un sentido y merecido homenaje que, conforme a su espíritu de trabajo, no se limita a una ceremonia, sino que se conforma como un espacio de pensamiento, discusión y reflexión. Es gracias a su presencia palpable en quienes lo conocimos, lo admiramos y nos beneficiamos de su trabajo y de sus obras que estamos aquí reunidos hoy. Gracias también y sobre todo a esta voluntaria inquebrantable y el cariño enorme y el amor apasionado de Stavenhagen, que nos invita y nos convoca a celebrar y mantener viva su memoria. Recordar es, como bien sabemos, volver a pasar por el corazón, hacer nuestra la memoria de aquellos que nos importan. Recordar es reconocer la cercanía del otro y conmovernos por su huella indeleble. La labor del Dr. Stavenhagen fue la de recordarnos con lucidez y generosidad que es necesario luchar y sobre todo trabajar por la identidad, la diversidad, la memoria. Su trabajo como psicólogo, como primer relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y como incansable defensor de dichos pueblos, puso en el centro de la conversación los atrasos en las agendas públicas y las necesidades problemáticas inherentes al tema. Reunirnos hoy a conversar en torno a su memoria y a los proyectos que surgen a partir de su labor es reconocer la vigencia de su trabajo, pensar y construir la autonomía de las comunidades indígenas es, antes que otra cosa, darles visibilidad y escuchar su voz. No se trata única y exclusivamente de sus cualidades políticas, sino también y principalmente de sus cualidades sociales y culturales, de admitir que el enriquecimiento de nuestra identidad sucede no en la uniformación, sino en la diversidad. Desde la Secretaría de Cultura hemos participado en la construcción de materiales de trabajo y apoyando y acompañando el trabajo de muchos en el gobierno y muchos en todas partes. Hemos participado pues en la construcción de materiales de trabajo que fomentan las lecturas en lenguas originales y la investigación de los pueblos indígenas.
Tal es el caso del libro de Coatepeque, Pueblo Indígena de Pescadores, que forma parte hoy de los estudios de las comunidades, que estas comunidades han presentado ante el Congreso de los estudios para la municipalización. Así pues, hacerle un homenaje al doctor Stavenhagen es hacerlo también a sus ideas, a sus ideales, es presentar, es hacerlo presente, es demostrar que la suma constante de esfuerzos que emanan de todos los lugares contribuye de manera real a la conformación de nuestra identidad. Y también hacer un llamado a que nos tengamos siempre cerca del corazón y trabajemos para su conservación, su reconocimiento, su visibilización. El día de hoy, en el que el mundo es un lugar cada vez más confuso y donde cada vez estamos primero en los nacionalismos rancorones, es de vital importancia voltear a ver a quienes nos han posibilitado ser más claros y más grandes. Muchísimas gracias, Elia, todo tu equipo, la Secretaría de Cultura, el MACO, todos los que estamos aquí reunidos hoy, el INA. Estamos, como hace rato decías, cuando te tomaron las manos, así tiene que ser. Cuídalo, cuida su memoria, estamos todos contigo, y el mejor homenaje para mí, el más justo, es que nos hayas reunido, sí a los pueblos, sí a la gente que estamos trabajando, sí a todos los que nos importa, y que vamos a continuar en esto sin rendirnos, porque sobre todo eso, sin rendirnos todos los días. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos en esta mañana. Realmente quisiera, desde luego, no veo de tiempo, no mencionar a las autoridades que nos acompañan en el presidio, pero a todos ustedes muchas gracias por estar presentes en este importante evento. Desde luego, no dejo pasar la oportunidad de saludar la presencia del maestro Antonio Sorella, director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, al igual que a María Teresa Bustamante, directora del Instituto de las Mujeres en el Estado. También agradezco la presencia, desde luego, de Israel Reyes, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios en el Estado de Morelos, y de manera muy particular, muy especial, porque así me lo ha pedido la propia Elia Stavenhagen, saludar en esta oportunidad la presencia de María Elena Noval, un referente obligado en la cultura y en la defensa de los derechos culturales de este Estado, así como también agradecer cumplidamente la presencia de Francisco Rubí Becerril, notario número 3 de esta ciudad de Cuernavaca, de su esposa Yola. ¿Y por qué saludo con especial énfasis a Francisco Rubí? He de comentar con ustedes, precisamente a partir del reconocimiento que a través del otorgamiento del Premio Nacional de Derechos Humanos en diciembre anterior al doctor Stavenhagen, precisamente en el Salón López Mateos de Los Pinos, como ya hemos podido observar en los videos anteriores, fue que nace este impulso y la iniciativa en la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Morelos de organizar pues un evento que tendría que ser originalmente un homenaje a la memoria de Rodolfo Stavenhagen. Entonces, en ese momento lo que buscamos fue cómo acercarnos, cómo llegar a Elia Stavenhagen, y fue a partir de la coincidencia y el comentario con un amigo nuestro que es Francisco Rubí Becerril, que le pedimos que nos hiciera favor de vincularnos, de acercarnos con Elia. Días después nos encontrábamos con Elia comentando este propósito de la Comisión de Derechos Humanos, esta iniciativa. En ese momento presentes estaba nuestro querido amigo el doctor Rodolfo Becerril Estrafo, en casa del propio Francisco Rubí, y Elia nos manifestó: bueno, me parece buena la idea, me parece interesante, pero déjame pensarlo unos días para ver de qué manera pudiera ser este homenaje post-mortem al doctor Stavenhagen. Corrieron los días, nos volvimos a encontrar de nueva cuenta, y entonces dice: sí, me parece interesante, yo estaré. A todos ustedes, muchas gracias, y a las instituciones que respaldaron este coloquio, nuestra gratitud y nuestro agradecimiento desde la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Morelos. Gracias, Elia.
Está bien, gracias a todos. Coordinador para la reforma política de los pueblos indígenas. Sí. Wale Tonale, Tlanisquile, Niwan, Imani, Yetlaca, Mapiwan, Tetelcingo, Palestelco, Oyapan, Ointepec, Sosocota, Mepan y Nipaquis, por Igualas Nican, para Ticlatosque, de Huaytlaca, Rodolfo Stavenhagen. Y además, voy a ser muy breve en explicar cómo, basados en las tesis acertadas del doctor Rodolfo, implementamos en el estado de Morelos un sistema de recuperación de la lengua originaria, de lo que era la Tlalnáhuatl, lo que hoy ocupa desde el siglo XIX el estado de Morelos. En este territorio, la mayoría de las comunidades hablaban alguna variante de la lengua náhuatl, y además era una región plurilingüe con fuerte impresión de otras lenguas del tronco otomangue. Entonces, actualmente existen 5 variantes importantísimas que se usan cotidianamente en el estado, que en los últimos 20 años han sufrido un desplazamiento enorme debido sobre todo a las políticas educativas, la introducción de la escuela y la obligatoriedad de una escuela que no está a la altura de las comunidades indígenas y mucho menos de la cultura de nuestro país, ha hecho que la lengua se haya perdido. Muchos niños aquí mismo, aquí en Cuernavaca, a unos pasos, en la escuela que está aquí, entran hablando español y náhuatl y salen hablando solamente algunas palabras de español, es decir, pierden su lengua en la educación formal en la escuela. Además, la televisión, los medios comerciales de televisión decían que las lenguas originarias en el estado de Morelos y generalmente en todo el país pues hayan sido desplazadas por una cultura monoétnica que definitivamente, aunque en las leyes es pluricultural y pluriétnica, en la práctica no. Entonces nosotros viendo esto con esta nueva administración aquí en el estado, y abrimos cursos de náhuatl abiertos a todo el público y vimos que había mucho interés, se inscribieron 60 estudiantes y pronto los municipios y varias comunidades empezaron a pedir los cursos. Actualmente tenemos más de 3.600 estudiantes recuperando la lengua náhuatl, no solo de comunidades indígenas, estudiantes en general de otros lugares, de ciudades, de espacio urbano, por ejemplo en Cojutla, en Tlaltenango. Tenemos estudiantes de Cuautla, de Cuernavaca, es donde más hay. Es decir, hay un interés, digamos, cosmopolita por recuperar el bilingüismo, el trilingüismo, el plurilingüismo en nuestro estado. Y este programa de recuperación, reapropiación y cotidianización de lenguas originarias en el estado, hasta del 2013 a la fecha, ha dado servicio a más de 7.000 morelenses que se han relacionado con su lengua. Esto es lo importante porque nos dimos cuenta que había un desfasamiento entre el interés que existe de los pueblos por preservar su idioma y las comunidades urbanas que no se acercaban a la lengua, pero que ahora hemos visto que sí, que hay un interés genuino. Esto es muy importante también porque va de la mano del proceso de municipalización. Cuando hablamos de autonomías de los pueblos indígenas, el Estado tiene la obligatoriedad en este momento de reconocer la autonomía de los pueblos, no solamente mencionarla o discursarla, sino verdaderamente reconocerla en las leyes, y es lo que se ha hecho. La idea fue que las comunidades que llevan no 20, 30, 40, 50 años, sino que llevan 500 años luchando por conservar, preservar o recuperar su autonomía, en esta ocasión pues la tengan con el reconocimiento del gobierno, del Congreso, de los poderes. Y por eso este reconocimiento se está dando en el marco de la municipalización de las comunidades indígenas, que precisamente ayer se aprobó la modificación, la reforma y la adición a la ley orgánica del Congreso, que les permite a los congresistas
aceptar las solicitudes de estas comunidades para que se comience un proceso de municipalización. Esto es inédito en la República Mexicana. Si bien existen comunidades indígenas de facto reconocidas por las leyes y por los gobiernos estatales, porque existían, porque tienen derecho, porque están ahí, porque han luchado por ello, esta es la primera vez que existen leyes para la creación de municipios indígenas, y esto está aquí en el estado de Morelos. También con mucho orgullo creo que el estado de Morelos es vanguardia en la recuperación de la lengua. No creo que en ninguna otra parte de la República haya un programa tan ambicioso que llegue a tantos lugares en el que se esté recuperando una lengua que se creía en franco desplazamiento y que actualmente pues, tiene por lo menos 3.600 estudiantes que están tratando de aprender, de hablar y de hacer que la lengua sea parte de la cultura en general, no nada más un espacio, que se remita a un espacio, sino que sea parte de nuestra cotidianidad. Ese es el proyecto que tenemos, y por eso con la Secretaría de Cultura hemos hecho materiales didácticos como la Mapobaliste, que es el libro de Loyapa, el Tlepostemos, que es el Serpientes y Escaleras para los niños, los libros de arcoíris, que están traduciendo a las variantes que estamos queriendo preservar en el estado. En fin, es un trabajo hermosísimo que se está haciendo y que ha tenido todo el apoyo de las comunidades y de muchos estudiantes y personas interesadas en la cultura de nuestro estado y de nuestro país. Agradezco a todos, a Xocamati, a Tonoshki, igual a Nica, para ti Xcaquisque, para ti Tlatosque, de Tlacatl, Huaytlacatl, Rodolfo Spavenhage, a Xocamati, Tlaxtlahui. Ahora le pedimos al diputado Javier Monte Rosales, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso del Estado, a uso de la palabra. Muy buenos días a todos. Primero que nada quisiera darle gracias a Dios que me da la oportunidad de estar frente a todos ustedes, a mis hermanos indígenas de los diferentes estados, los locales. Gracias por estar aquí y con el permiso del presidio y de todos ustedes. Miren, pocas veces conozco de gente grande, y cuando digo grande es en todo el sentido de la palabra, y esa grandeza lo reflejan con algo que muchas veces no tenemos, y que hoy al ver el video vi que Rodolfo Spavenhage era una persona humilde, y por ese simple hecho lo hace grande. Creo que desde el momento en que su esposa me invita a participar en distintas formas en este coloquio y me platica, y quiero ser honesto, yo no tenía conocimiento del maestro, del doctor, del guía de los indígenas, el doctor Spavenhage. Platicamos en su casa y creo que el doctor y un servidor, sin conocerlo, en algún momento teníamos nuestras ideas, nuestros posicionamientos en cuanto a los indígenas iba a cruzar. Y digo porque al conocer de él, a voz de su esposa y de los libros, de la literatura, del video, sin duda ha sido uno de los defensores más grandes en México y en el mundo de los indígenas. Y quisiera decirle, en donde quiera que se encuentre, muchas gracias. La grandeza y la fuerza de los indígenas sin duda es inmenso. Se hablaba de 40, 50 años de lucha en torno a la autonomía que piden algunos pueblos de Morelos, de nuestros Morelos.
Y digo la grandeza y fuerza porque en nuestra cultura, en nuestra alimentación que hemos tenido los indígenas, el mundo actual ha estado volteando a esas grandes culturas de México. Hoy día, en Europa, en Estados Unidos, mismo en México, hay una moda que se llama comer comida orgánica. Eso los indígenas lo han hecho de siempre. Por eso hablo de su grandeza. Hablarles un poquito de la municipalización es decir que se cruzaron las ideas y los proyectos con nuestro guía, el doctor Stavenhagen. Decirles que el tema de la municipalización tiene un ingrediente muy especial en Morelos porque coincidieron, y cuando se coincide sin duda las cosas salen más sencillas. El señor gobernador puso en el Congreso esa iniciativa, estuvo congelado en la 52 legislatura. Llego yo y no podía rechazar, no podía pedir otra cosa más que la Comisión de Pueblos Indígenas. Rescatamos esa iniciativa, lo despolvamos, le hicimos algunos ajustes y logramos reformar el artículo 40, inciso 11, pero teníamos que todavía brincar otros obstáculos, como es un cambio a la ley orgánica del Congreso, que ayer quiero decirles con mucha satisfacción a los hermanos indígenas y a todos, que ya se votó con 21 votos a favor. Y en esto quiero decirles que por ahí estaba Francesco, se dio cuenta que teníamos 17 votos, nos hacían falta 3. Y pues sí, decir, ¿no?, que a regañadientes y al ruego de decir, bueno, ayúdame con los votos, ¿no? Logramos que por fin el día de ayer se pasara esa ley y que esperemos que el día miércoles ya se publique el periódico oficial y los pueblos interesados ya tengan la oportunidad de solicitar al Congreso los beneficios de las reformas en su artículo 40, inciso 11. Los indígenas, cuando me he parado en nuestros pueblos, y eso es muy dado en el sentir de los pueblos indígenas, son dos cosas que dicen que posiblemente tendrán algún sentido. Dicen, no te vayas a rajar, no te vayas a vender. Y eso tiene un fondo, porque los indígenas a lo largo de la historia, y lo comentaba ayer con un periodista, que yo le decía que los indígenas no queremos que nos vean como inferiores, no queremos que nos den, queremos ser parte del desarrollo político y económico de donde vivimos, de México, de Morelos, de nuestros municipios. Agradecer pues a nuestro guía y donde quiera que esté decirle gracias, y solamente me despido con una frase que siempre he tratado de que logramos entender todos y todas, que dice: Titeguitigan tonostiseca, chiga tichivasque de ninto al tepecha, ugachihualco, ugachihualco. Trabajemos todos juntos para que hagamos de este lugar donde vivimos un lugar más bonito, un lugar más grande. Buenos días. Ahora
continuamos con la participación del maestro Juan Gregorio Regino, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Les he dado un saludo en lengua mazateca, que es mi lengua materna. He saludado a hombres y mujeres, a jóvenes y adultos, y a todas las personalidades que nos acompañan aquí en el recinto. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que ahora me toca presidir, nos integramos con mucho gusto a este coloquio, a este homenaje, a esta celebración. Y no podía ser menos, porque el espíritu, el pensamiento, la obra de Rodolfo Stavenhagen guía nuestro quehacer, guía el pensamiento de los pueblos indígenas, guía el pensamiento de los activistas, de los líderes, de los intelectuales. Entonces creo que no podíamos quedarnos fuera, no podíamos quedarnos al margen de este coloquio, de esta celebración. Yo trabajé durante muchos años, más de 15 años, en la Dirección General de Culturas Populares, y es ahí donde yo celebro, encuentro mucho compromiso, mucha relación y mucha congruencia entre el pensamiento y la obra de un ser humano, de un pensador, Rodolfo Stavenhagen. Es decir, la creación de la Dirección General de Culturas Populares obedece de alguna forma, muy fuertemente, y junto con otros intelectuales, a este pensamiento, a estas ideas que venían pregonando y que venían impulsando, pero no se quedaron a nivel de ideas. Crearon una institución, se creó el Museo Nacional de Culturas Populares, que también albergó y dio pie a todo este pensamiento, a todas estas tareas que significaban visibilizar la presencia de la diversidad cultural de México, la presencia comunitaria, la presencia de los pueblos indígenas, la presencia de las lenguas y las culturas. Eso fue un gran aprendizaje, eso fue lo que guió nuestro quehacer, eso fue lo que de alguna forma mantuvo ese espíritu y esta tarea que siempre a contracorriente veníamos realizando en la Dirección General. Pero también estas ideas nos guiaron y nos dieron la manera de entrar en contacto con las comunidades, de convocar, de promover, de impulsar esa participación que estaba quedando al margen, que estaba quedando olvidada y que en mucho tiempo una visión indigenista era la que permeaba y la que de alguna forma expresaba ese sentir indígena. El trabajo de la dirección en ese momento fue directo, fue con las comunidades, fue sin interlocución, fue una manera de buscar ese diálogo directo con los pueblos. Y eso creo que marca esto que decía, la congruencia de un pensamiento, la congruencia entre el pensar y el hacer. Y eso fue, yo creo que una de las tareas muy importantes que guía actualmente el trabajo de la Dirección General de Culturas Populares. Bueno, ahora estoy en el INALI. ¿Qué tiene que ver todo este asunto con el INALI? Creo que es muy fuerte. Porque aquí estamos hablando de derechos culturales, de derechos humanos, de derechos lingüísticos. En particular el tema de derechos lingüísticos es lo que nos ocupa y es parte también de la agenda que impulsó el doctor Stavenhagen, junto con otros activistas, junto con otros compañeros líderes indígenas que están aquí afortunadamente y que van a ser protagonistas de este foro. Creo que eso es algo muy importante y esto también dio pie a la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que ahora, digamos, estamos marchando, escuchando y guiando. Me parece que el tema de la autonomía tiene que ver mucho con el asunto de la lengua, es más, es fundamental. La lengua por la lengua no tiene mucho sentido, digamos, de acción, no tiene mucho margen de acción. Tiene que estar vinculada necesariamente con un proyecto político-social de los pueblos indígenas. Tiene que estar vinculado con un proyecto social, con un proyecto político. Y esta iniciativa que estamos viendo en el estado de Morelos, de reconocer a los municipios indígenas, tiene que ver con ese aspecto.
con el asunto de la lengua, con el asunto de la identidad, con el asunto de la territorialidad, con el asunto de la comunalidad. Entonces creo que tenemos mucho que hacer, doctora Elia, doctora Cristina, por cierto, todos los que están aquí, el doctor Diego, para también avanzar, digamos, en esto que ya se ha avanzado constitucionalmente aquí, pero que tenemos que trascenderlo a acciones. De hecho, creo que ya se están haciendo varias, y aquí Francesco mencionó algunas, pero creo que tenemos que seguir uniendo esfuerzos e impulsando para que eso también sea pues una experiencia que nos permita reproducir también en otras regiones. Por último, celebro la parte humana, que de alguna forma fue poco la relación que yo tuve con el doctor Stavenhagen, pero en sus últimos días comentamos muchas anécdotas de su inicio de trabajo profesional en la región mazateca de donde yo soy originario. A él le tocó impulsar estudios acerca de la población reacomodada por la construcción de la presa Miguel Alemán. Comentamos varias anécdotas, comentamos varias, la historia de varios líderes indígenas, comentamos la gastronomía mazateca, los juegos, las fiestas, y creo que esa parte humana de él, por eso yo me quedo y celebro mucho que Elia nos haya invitado. Igual pues celebro mucho que todos estén aquí y que sea el pensamiento, la obra y la palabra de Rodolfo Stavenhagen el que nos tenga aquí. Muchas gracias. Vamos a cerrar esta serie de participaciones cediéndole el micrófono a la doctora Elia Stavenhagen. Bueno, queridos amigos, miembros del presidio, compañeros de los pueblos indígenas, queridos amigos, muchas gracias por estar aquí. Es un gusto darles la bienvenida a este coloquio, Las autonomías indígenas en México, retos y perspectivas, un homenaje a Rodolfo Stavenhagen. Pensamos que la mejor manera de rendirle homenaje a un hombre ejemplar y a un intelectual comprometido era revisar sus recomendaciones y mantener vivo su pensamiento. Defensor incansable de los derechos humanos, trabajó durante más de 50 años acompañando a los pueblos indígenas en su lucha para lograr el reconocimiento de la ciudadanía multicultural de los pueblos indígenas. Organizamos este seminario para acompañar el proceso de autonomía municipal indígena que se está gestando en el estado de Morelos. Las reflexiones académicas se construyeron a partir de su pensamiento, basado en los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El enfoque de derechos humanos identifica a los pueblos indígenas como titulares de derechos y establece la realización de estos como el principal objetivo del desarrollo que respete sus lenguas, su cultura, su territorio y sus recursos naturales. Tenemos también el día 27 de abril un diálogo con los actores de estas luchas autonómicas. Les damos la bienvenida. Están con nosotros representantes de los pueblos que tienen un proceso de construcción de estas prácticas autonómicas y será una mesa muy rica de intercambio de experiencias que nos dará un panorama de cómo se vive en el siglo XXI las luchas por los derechos humanos de los pueblos indígenas. Damos la bienvenida a los representantes indígenas de Cherán, a los yaquis de Sonora, a los zapotecos de Oaxaca, a los mepa de Guerrero, a los nahuas de Morelos. Agradecemos su esfuerzo por llegar hasta aquí y acompañarnos. Esperamos que este espacio sirva para que los diálogos que se inicien continúen formando redes de apoyo. Damos también la bienvenida a los amigos y colegas de Rodolfo que con gran generosidad y paciencia aceptaron participar en este seminario. Todos son académicos e investigadoras de larga trayectoria y experiencia. Sus carreras han sido marcadas por el compromiso que a lo largo de muchos años han mantenido con los pueblos indígenas. Agradecemos el esfuerzo que han realizado para participar en estas mesas. En la primera mesa, que trata sobre los derechos indígenas y pluralismo jurídico, a la maestra Mayra Gómez, investigadora de la Universidad Pedagógica, al maestro Guadalupe Espinosa, indígena mayo de Sonora, a la doctora María Teresa Sierra, investigadora del CIESAS, a la doctora Natividad Gutiérrez, académica de la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos. En
En la mesa 2, sobre las luchas políticas por la autonomía, tenemos a la doctora Aida Hernández, investigadora del CIESAS, al diputado Javier Montes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Legislatura, al doctor Gilberto López Rivas, profesor investigador del Centro INA Morelos, y a la licenciada Maribel Espinosa Valente, defensora del Centro Tlachinoya en la montaña de Guerrero. Sean todos bienvenidos. En la tercera mesa de discusión que tendremos en la tarde, sobre educación y cultura, tenemos a la doctora Alicia Castellanos, especialista en el tema del racismo de la UNAM, de la UAM Iztapalapa, a la maestra Marta Turoc, creo una de las investigadoras más conocedoras sobre el arte popular en México, al doctor Bruno Baronet, investigador en educación en la Universidad de Veracruz, al doctor Gilberto López Rivas, profesor investigador de INA Morelos, al que todos conocen. No, muchas gracias por acompañarnos. El querido Mardonio Carballo, indígena náhuatl, está en este momento viajando a Nueva York a presentar la Constitución de la Ciudad de México y a defender que la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas del Mundo sean incluidos en la Constitución de la Ciudad de México de una manera obligatoria, por lo que les nos envió un video con su contribución que vamos a pasar en la tarde. En la última mesa sobre autonomía y territorio tenemos al doctor Francisco López Bárcenas, investigador del INA, al que le damos un reconocimiento especial por su colaboración invaluable en la organización de este evento. Gracias, Francisco. Tenemos también a la doctora Úrsula Oswald del CRIM, UNAM, que conoce profundamente el problema de los recursos naturales del Estado. A la maestra Samantha César, especialista en derechos humanos y defensa del territorio. Y por último a Víctor Hugo Sánchez, doctor en sociología, que ha acompañado muy de cerca el proceso autonómico en el Estado de Morelos. Como ven, tenemos un grupo de expertos que sin duda darán muy buenas reflexiones